Bienvenidos a tu consulta médica, el espacio especializado donde analizamos con rigor científico las herramientas más potentes y prácticas para optimizar la salud física, la salud mental y el rendimiento humano en todas sus dimensiones. El episodio de hoy aborda un tema que, en mi experiencia como profesional médico, genera una incomodidad particular. La posibilidad de que algunas de las intervenciones diagnósticas que consideramos rutinarias y protectoras puedan, en determinadas circunstancias y en determinados grupos de pacientes, producir más daño que beneficio. Hablo concretamente del fenómeno que la medicina moderna denomina sobrediagnóstico y sobretratamiento, la identificación de anomalías que nunca habrían causado síntomas ni reducido la expectativa de vida, y que sin embargo desencadenan cascadas diagnósticas y terapéuticas con consecuencias físicas, psicológicas y económicas reales para el paciente. Este fenómeno es especialmente relevante en la población mayor de 70 años, donde la biología del envejecimiento produce hallazgos que son estadísticamente normales para la edad pero que pueden interpretarse, erróneamente, como señales de patología que requiere intervención. Quiero dejar establecido desde el principio que el mensaje de este episodio no es que las pruebas diagnósticas sean perjudiciales en términos absolutos, ni que los pacientes deban rechazar las recomendaciones de sus médicos. El mensaje es considerablemente más matizado. La toma de decisiones médica óptima en personas mayores requiere una valoración individualizada del balance entre los beneficios esperados y los riesgos reales de cada intervención diagnóstica, y esa valoración no siempre ocurre con la profundidad que merece. Un estudio de gran escala publicado recientemente documentó que hasta el 37% de las pruebas diagnósticas realizadas en pacientes mayores este principio adquiere una relevancia especial en la atención a personas mayores, donde la acumulación de comorbilidades, la reducción de la reserva fisiológica y la mayor sensibilidad a los efectos adversos de los procedimientos hacen que el margen entre el beneficio y el daño sea, en muchos casos, considerablemente más estrecho que en poblaciones más jóvenes. La decisión de realizar una prueba diagnóstica nunca debería tomarse en el vacío. Siempre debería ir precedida de la pregunta, si esta prueba encuentra algo, ¿qué haremos con ese hallazgo? ¿Los beneficios esperados del tratamiento que ese hallazgo podría motivar superan los riesgos del tratamiento y de la propia prueba? Voy a permitirme repetir este punto porque considero que es crucial. El estilo de vida sigue siendo la intervención preventiva más poderosa y de mayor seguridad disponible para las personas mayores de 70 años. El ejercicio físico regular, la nutrición adecuada, el sueño reparador, el control del estrés y el mantenimiento de vínculos sociales activos tienen un cuerpo de evidencia que respalda su impacto sobre la mortalidad, la función cognitiva, la salud cardiovascular y la calidad de vida que ninguna prueba diagnóstica puede replicar. No en el sentido de que las pruebas sean irrelevantes, sino en el sentido de que la prevención real comienza mucho antes de entrar al consultorio. La conclusión que me gustaría que se llevaran de este episodio es sencilla pero profunda. Ser un paciente informado es, en la medicina actual, una responsabilidad activa. Conocer las limitaciones y los riesgos de las pruebas diagnósticas, dialogar con el médico sobre la justificación específica de cada indicación y participar activamente en la toma de decisiones clínicas no es una actitud de desconfianza, es la expresión más elevada del cuidado de la propia salud. La medicina de precisión no consiste solo en adaptar los tratamientos a la biología de cada paciente. Consiste también en adaptar el proceso diagnóstico a la situación clínica real de cada persona, evitando la tentación de creer que más información es siempre mejor información. Les agradezco profundamente su atención, su interés y el tiempo que dedican a comprender los mecanismos que gobiernan su salud. Seguiremos explorando juntos, con el rigor que la ciencia exige y la claridad que cada uno de ustedes merece. De 70 años desembocan en tratamientos que no modifican de forma significativa su pronóstico, pero sí los exponen a efectos adversos relevantes. A lo largo de este episodio, revisaremos 5 pruebas diagnósticas cuya indicación rutinaria en personas mayores de 70 años ha sido cuestionada de forma creciente por la evidencia científica, la densitometría ósea, la resonancia magnética cerebral para la evaluación de síntomas cognitivos leves, la prueba de esfuerzo cardíaco, la colonoscopía de cribado y la tomografía computarizada de cuerpo completo sin indicación clínica específica. Para cada una de ellas, analizaremos los mecanismos por los cuales pueden generar daño,
Revisaremos la evidencia que sustenta esa preocupación y discutiremos las alternativas diagnósticas y terapéuticas que la ciencia actual considera más apropiadas. Quiero también subrayar, antes de continuar, la importancia del autoconocimiento y del diálogo activo con el médico tratante. Las historias clínicas que compartiré a lo largo de este episodio son representativas de patrones que se observan con cierta frecuencia en la práctica clínica, y su propósito es ilustrar los mecanismos de daño que la evidencia describe, no generalizar ni generar alarma infundada. Si alguno de los temas que abordaremos hoy le genera dudas sobre su situación personal, le insto a que las lleve a una consulta médica presencial con un profesional cualificado. Primera prueba, la densitometría ósea, DEXA, y el problema del sobrediagnóstico de osteopenia. La densitometría ósea, conocida por sus siglas en inglés como DEXA, Dual Energy X-ray Absorptiometry, es una técnica de imagen que mide la densidad mineral ósea y se utiliza principalmente para el diagnóstico de osteoporosis y la valoración del riesgo de fractura. Es una prueba no invasiva, indolora y de corta duración, lo cual contribuye a que sea percibida como inocua tanto por los pacientes como, en ocasiones, por los propios clínicos. Sin embargo, en la población mayor de 70 años, su aplicación rutinaria plantea un problema conceptual importante que conviene entender en profundidad. La pérdida de densidad ósea es un proceso fisiológico que forma parte del envejecimiento normal. Al igual que la aparición de arrugas o la reducción de la velocidad de conducción nerviosa, la disminución progresiva de la masa ósea ocurre en prácticamente todos los individuos a medida que avanzan en edad. Esta realidad biológica tiene una consecuencia directa sobre la interpretación de los resultados de la DEXA en personas mayores. Una proporción muy elevada de ellas obtendrá valores de densidad ósea que, comparados con los de una población de referencia de adultos jóvenes, que es precisamente el estándar que utiliza la prueba, serán clasificados como osteopenia o incluso osteoporosis. Y esto ocurrirá incluso en individuos completamente asintomáticos, sin antecedentes de caídas y con un riesgo real de fractura perfectamente manejable mediante medidas de estilo de vida. La preocupación clínica no surge de la prueba en sí misma, sino de lo que ocurre después del diagnóstico. Con notable frecuencia, la identificación de una densidad ósea reducida en una persona mayor conduce a la prescripción de bifosfonatos, que son la clase de fármacos más utilizada para el tratamiento de la osteoporosis. Los bifosfonatos son medicamentos eficaces, pero no están exentos de efectos adversos relevantes, irritación esofágica, esofagitis, alteraciones del ritmo cardíaco y, en un porcentaje pequeño pero real de pacientes, osteonecrosis mandibular, una complicación grave que consiste en la exposición de tejido óseo necrótico en la mandíbula. Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatric Society que realizó un seguimiento a más de 1.200 mujeres mayores de 70 años durante 5 años documentó que el tratamiento con bifosfonatos redujo el riesgo de fractura en apenas un 0,3% en términos absolutos, mientras que la prevalencia de efectos adversos gastrointestinales y musculoesqueléticos fue considerablemente mayor. El caso de Rose, una profesora de piano jubilada de 76 años, ilustra este problema con precisión. Rose no había sufrido ninguna caída, no presentaba dolor óseo y realizaba caminatas diarias sin dificultad. Una densitometría de rutina mostró osteopenia y se le prescribió un bifosfonato de inmediato. 3 meses después desarrolló reflujo gastroesofágico severo y dolor mandibular que le impedía tocar el piano. La revisión de su caso llevó a la suspensión del fármaco y a la instauración de un protocolo basado en evidencia, suplementación con vitamina D y calcio dietético, entrenamiento de fuerza con bandas de resistencia y ejercicios de equilibrio. Un año después, Rose presentaba mayor fuerza en miembros inferiores, mejor estabilidad postural y ninguna fractura. La literatura científica respalda esta aproximación. Una revisión publicada en Osteoporosis International en 2022 documentó que las intervenciones de estilo de vida, incluyendo ejercicio de resistencia, mejora nutricional y corrección de la deficiencia de vitamina D, reducen el riesgo de fractura en más de un 20% en personas mayores, con un perfil de seguridad radicalmente superior al de los fármacos antiosteoporóticos. El mensaje que la evidencia nos transmite no es que la densitometría ósea carezca de utilidad clínica. Es que su indicación debe responder a una valoración individualizada del riesgo real de fractura en cada paciente,
y que un resultado de osteopenia en una persona mayor de 70 años sin factores de riesgo adicionales no justifica automáticamente el inicio de tratamiento farmacológico. Segunda prueba, la resonancia magnética cerebral en el contexto del deterioro cognitivo leve. La resonancia magnética cerebral es una herramienta diagnóstica de extraordinaria potencia que ha transformado la neurología y la neurociencia clínica. Sin embargo, su aplicación en el contexto específico de la evaluación de síntomas cognitivos leves en personas mayores de 70 años presenta un conjunto de limitaciones que conviene conocer con detalle. El punto de partida de esta discusión es un hecho neurobiológico fundamental: el envejecimiento cerebral normal produce cambios estructurales que son perfectamente visibles en la resonancia magnética. Una discreta reducción del volumen cortical, la presencia de hiperintensidades en la sustancia blanca y la dilatación fisiológica de los espacios de Faircroft son hallazgos que aparecen con frecuencia creciente a partir de los 60 o 70 años y que no corresponden necesariamente a ninguna patología subyacente. Son, en términos técnicos, variantes del envejecimiento normal. El problema clínico surge cuando estos hallazgos son interpretados fuera de su contexto. Un estudio publicado en Neurology Today en 2021 que revisó más de 3.000 resonancias magnéticas en pacientes de entre 70 y 85 años con queja subjetiva de deterioro cognitivo, encontró que el 86% mostraba algún tipo de anomalía estructural, pero que únicamente el 3% de esos hallazgos correspondía a condiciones tratables. Esto significa que en el 97% restante de los casos, el hallazgo en la resonancia no solo no aportó un diagnóstico útil, sino que generó ansiedad, nuevas derivaciones y, en un 12% de los pacientes, procedimientos adicionales invasivos como punciones lumbares o biopsias exploratorias, todos ellos sobre la base de hallazgos que eran, en realidad, compatibles con la edad. El impacto psicológico de este proceso no debe subestimarse. George, un ingeniero jubilado de 74 años, llegó a consulta con una queja que sus familiares reconocerán fácilmente: olvidaba las llaves con mayor frecuencia y a veces le costaba recuperar nombres propios. Su médico solicitó una resonancia magnética que mostró hiperintensidades en la sustancia blanca. George interpretó este hallazgo como una confirmación de demencia, dejó de conducir, redujo sus actividades sociales y su ansiedad se intensificó notablemente durante los meses siguientes. Cuando fue reevaluado con una batería neuropsicológica estandarizada, sus puntuaciones se encontraban dentro del rango normal para su edad y nivel educativo. Las hiperintensidades observadas eran, como ocurre en la mayoría de los casos de su grupo de edad, una variante del envejecimiento vascular normal. Con orientación sobre higiene del sueño, hidratación adecuada y estimulación cognitiva, George recuperó su confianza y su funcionamiento cotidiano en menos de 3 meses. El abordaje que la evidencia avala como primer paso ante la queja cognitiva en el adulto mayor no es la resonancia magnética, sino la evaluación neuropsicológica mediante pruebas estandarizadas. El Mini Mental State Examination, el Montreal Cognitive Assessment o el test del reloj, entre otras. Estas herramientas son económicas, no invasivas, tienen una sensibilidad y especificidad razonables para detectar deterioro cognitivo real, y no generan el riesgo de hallazgos incidentales que disparen cascadas diagnósticas innecesarias. La resonancia magnética tiene su lugar en la evaluación del deterioro cognitivo, pero ese lugar está claramente delimitado por la presencia de síntomas neurológicos específicos, convulsiones de nueva aparición, cambios bruscos de personalidad o conducta, déficits focales o un deterioro funcional de progresión rápida. Tercera prueba, la prueba de esfuerzo cardíaco y el fenómeno de los falsos positivos. La prueba de esfuerzo cardíaco, conocida también como ergometría o prueba de tolerancia al ejercicio, es uno de los procedimientos cardiológicos más utilizados en la práctica clínica. Consiste en el monitoreo electrocardiográfico continuo del paciente mientras realiza ejercicio progresivo en una cinta o cicloergómetro, o bien mientras recibe un fármaco que simula los efectos cardiovasculares del ejercicio, con el objetivo de detectar signos de isquemia miocárdica que puedan orientar hacia una enfermedad arterial coronaria obstructiva. En el contexto específico de personas mayores de 70 años sin síntomas cardíacos claramente definidos, esta prueba presenta un problema técnico de primer orden: su tasa de falsos positivos.
Un falso positivo es un resultado que indica la presencia de una anomalía cuando en realidad no existe ninguna patología relevante. Varios estudios han documentado que, en este grupo de edad, la tasa de falsos positivos en la ergometría puede alcanzar el 40%. Esto quiere decir que 4 de cada 10 pruebas con resultado alterado en personas mayores de 70 años sin síntomas cardíacos clásicos no corresponden a una enfermedad coronaria real. Las consecuencias de un falso positivo en cardiología no son triviales. Con gran frecuencia, un resultado alterado en la ergometría conduce a una coronariografía o cateterismo cardíaco, que es un procedimiento invasivo que requiere la introducción de un catéter en las arterias coronarias para visualizarlas directamente. Un importante estudio publicado en JAMA Cardiology en 2017 documentó que más de la mitad de las coronariografías realizadas como seguimiento de pruebas de esfuerzo alteradas en pacientes sin síntomas específicos no revelaron ninguna obstrucción significativa y que los pacientes sometidos a estos procedimientos no experimentaron mejora alguna en su supervivencia ni en su calidad de vida. Sin embargo, sí presentaron tasas más elevadas de complicaciones, sangrado en el punto de punción, deterioro de la función renal por el medio de contraste utilizado y estancias hospitalarias prolongadas. El caso de Raymond, un cartero jubilado de 75 años que caminaba a diario y mencionó fatiga al subir pendientes, ilustra esta cadena de eventos con notable claridad. Una ergometría con resultado equívoco derivó en una coronariografía, en la que se identificó un estrechamiento leve de una arteria coronaria que llevó a la colocación de un stent. Esa noche, Raymond desarrolló una reacción al contraste con deterioro renal agudo que prolongó su hospitalización durante 6 días. Al cabo de semanas, la fatiga persistía, porque su origen no era cardíaco, era la combinación de una hidratación insuficiente y un patrón de sueño fragmentado, ambos perfectamente corregibles sin ningún procedimiento invasivo. Las alternativas que la evidencia actual posiciona como más apropiadas para la evaluación cardiovascular inicial en personas mayores asintomáticas incluyen el electrocardiograma en reposo, que proporciona información valiosa sobre el ritmo y la conducción cardíaca sin riesgo alguno, y la tomografía de calcio coronario, una técnica de imagen de baja dosis de radiación que cuantifica la carga de placa calcificada en las arterias coronarias y permite estratificar el riesgo cardiovascular real con una precisión superior a la de la ergometría convencional, sin exponer al paciente a los riesgos de un procedimiento funcional con alta tasa de falsos positivos. Cuarta prueba, la colonoscopía de cribado y la evaluación individualizada del riesgo-beneficio. La colonoscopía es, sin duda, una de las herramientas más eficaces disponibles para la prevención del cáncer colorectal. La posibilidad de detectar y extirpar pólipos adenomatosos antes de que evolucionen hacia una neoplasia maligna la convierte en una intervención de un valor preventivo indiscutible en determinadas poblaciones. Sin embargo, como ocurre con cualquier procedimiento médico, sus beneficios no son uniformes para todos los pacientes en todos los contextos clínicos, y su relación riesgo-beneficio experimenta cambios significativos en función de la edad del paciente. Los riesgos de la colonoscopía en personas mayores de 70 años son cualitativamente distintos a los que presenta en poblaciones más jóvenes. La preparación intestinal, que requiere la ingesta de grandes volúmenes de laxantes osmóticos, puede producir deshidratación severa, alteraciones electrolíticas y deterioro de la función renal, especialmente en personas que ya presentan cierto grado de insuficiencia renal crónica, que es una condición prevalente en este grupo de edad. La sedación utilizada durante el procedimiento, habitualmente propofol o midazolam, conlleva en personas mayores un riesgo superior de depresión respiratoria y efectos sobre la función cognitiva que puede persistir días después del procedimiento. Y el procedimiento en sí mismo tiene una tasa de complicaciones mecánicas, incluyendo perforación colónica y hemorragia postpolipectomía, que aumenta con la edad y con la fragilidad del paciente. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine en 2019 que realizó un seguimiento a más de 1,3 millones de beneficiarios de Medicare de 70 años o más documentó que, por cada 1.000 colonoscopias realizadas en pacientes mayores de 75 años, se evitaban aproximadamente 2 muertes por cáncer colorectal, pero más de 20 pacientes experimentaban complicaciones graves.
Esta relación de 10 complicaciones por cada muerte evitada representa un balance que, en la mayoría de los pacientes asintomáticos de este grupo de edad, no justifica la indicación rutinaria del procedimiento. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda actualmente la suspensión del cribado rutinario de cáncer colorectal a partir de los 75 años para la mayoría de los individuos, y aconseja una valoración individualizada para aquellos que se encuentran en el rango de 70 a 74 años. El caso de Dana, una mujer de 73 años sin síntomas digestivos, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer colorectal y con 2 colonoscopias previas completamente normales, ilustra el costo real de una indicación no individualizada. La indicación de una tercera colonoscopía por parte de su nuevo médico resultó en la perforación del colon durante el procedimiento, una complicación que requirió hospitalización durante 9 días y produjo una pérdida de peso y un deterioro del estado general del que, meses después, aún no se había recuperado completamente. La revisión de su historia clínica fue inequívoca, no existía ninguna indicación clínica que justificara ese procedimiento en ese momento. La alternativa que la evidencia posiciona como más favorable en personas mayores que siguen dentro de la ventana de cribado es la prueba inmunoquímica fecal, conocida por sus siglas como FIT, Fecal Immunochemical Test. Esta prueba no invasiva, que se realiza en el domicilio a partir de una pequeña muestra de heces, detecta sangre oculta en las heces con una sensibilidad razonable para los casos de mayor relevancia clínica, sin requerir preparación intestinal, sedación ni ningún procedimiento invasivo. Su perfil de seguridad es radicalmente superior y su valor predictivo positivo en este grupo de edad es suficiente para orientar la toma de decisiones clínicas. Quinta prueba, la tomografía computarizada de cuerpo completo y el riesgo de la radiación ionizante. La tomografía computarizada de cuerpo completo, ofrecida con frecuencia creciente en el contexto de paquetes de salud ejecutiva o de medicina preventiva privada, representa quizás el ejemplo más ilustrativo del fenómeno que en medicina denominamos detección impulsada por el miedo o medicina defensiva, la realización de pruebas diagnósticas no porque exista una indicación clínica fundamentada, sino porque la posibilidad de encontrar algo parece justificar por sí misma el procedimiento. La evidencia científica más reciente cuestiona esta lógica de forma contundente. El problema central de la tomografía de cuerpo completo en personas asintomáticas es doble. En primer lugar, está el riesgo directo de la radiación ionizante. Una tomografía de cuerpo completo emite entre 10 y 20 milisieverts de radiación, lo que equivale a entre 500 y 1.000 radiografías de tórax convencionales. Un estudio de modelado publicado en JAMA Internal Medicine en 2023 estimó que el incremento en la utilización de tomografías computarizadas en Estados Unidos podría ser responsable de hasta el 5% de todos los casos de cáncer incidentes en el país, situando a esta práctica al mismo nivel causal que el consumo diario de alcohol. Para una persona mayor de 70 años, cuyas células presentan una capacidad de reparación del ADN inferior a la de un adulto joven, esta exposición acumulada no es un riesgo teórico, es un riesgo real y cuantificable. En segundo lugar, y de manera igualmente relevante, está el riesgo de los hallazgos incidentales. La tomografía de cuerpo completo en un adulto mayor tiene una probabilidad muy alta de identificar nódulos pulmonares, quistes renales, calcificaciones hepáticas, adenopatías o lesiones óseas que son, en la gran mayoría de los casos, hallazgos benignos relacionados con el envejecimiento o con procesos infecciosos remotos. Sin embargo, cada uno de estos hallazgos genera una obligación clínica, seguimiento, nueva imagen, eventualmente biopsia. Y cada uno de esos pasos acumulativos tiene su propio riesgo inherente. El caso de Marcus, un hombre de 80 años que se mantenía activo practicando y enseñando artes marciales, ejemplifica esta cascada con precisión. Un nódulo pulmonar de 3 milímetros detectado en una tomografía de cuerpo completo realizada en el contexto de un chequeo ejecutivo generó una derivación a oncología, una tomografía por emisión de positrones y finalmente una biopsia con aguja transtorácica. El resultado anatomopatológico fue benigno. Sin embargo, la biopsia produjo un neumotórax iatrogénico que requirió hospitalización y 2 meses de recuperación. Marcus, que había llegado a la clínica sintiéndose en plena forma, salió de ella con una complicación grave derivada de la investigación de un hallazgo que no representaba ninguna amenaza para su salud.
El Colegio Americano de Radiología es explícito en su posicionamiento institucional. No existe evidencia que respalde el uso de la tomografía computarizada de cuerpo completo como herramienta de cribado en adultos asintomáticos, y su potencial de daño supera significativamente cualquier beneficio teórico. La indicación de técnicas de imagen en personas asintomáticas debe estar guiada siempre por síntomas, signos o factores de riesgo específicos que justifiquen la búsqueda dirigida de una patología concreta. Síntesis: la medicina de la precisión y el principio primum non nocere. A lo largo de este episodio hemos revisado 5 pruebas diagnósticas cuya indicación rutinaria en personas mayores de 70 años ha sido cuestionada, con distintos grados de solidez, por la evidencia científica contemporánea. Quiero insistir en que el objetivo de esta revisión no es generar desconfianza hacia la medicina ni hacia los profesionales de la salud. La medicina es, en su conjunto, la disciplina más poderosa que tenemos para proteger la vida y reducir el sufrimiento humano. El objetivo es promover una cultura de toma de decisiones clínicas más reflexiva, más individualizada y más coherente con uno de los principios más antiguos y más vigentes de la ética médica, primum non nocere, ante todo, no hacer daño.